Bienvenidos a esta clase dedicada a la vejiga urinaria, un órgano esencial en la evaluación ecográfica del sistema urinario. Su estudio permite valorar la función de almacenamiento y vaciado de la orina, así como detectar alteraciones estructurales o funcionales. La vejiga es clave para comprender la dinámica del tracto urinario inferior y su relación con los riñones y la uretra. Entre sus patologías, el carcinoma urotelial destaca como la enfermedad más importante, tanto por su frecuencia como por su impacto diagnóstico en ultrasonido. La vejiga urinaria se localiza en la pelvis menor, detrás de la sínfisis púbica. Cuando está vacía, permanece totalmente pélvica y piriforme. Cuando está llena, asciende al abdomen inferior, adoptando forma ovoide. Se relaciona anteriormente con la sínfisis púbica, posteriormente con el recto en el hombre y la vagina en la mujer, superiormente con asas intestinales o el útero, y en su parte inferior con la próstata o el suelo pélvico. Observe la posición de la próstata, las vesículas seminales y la uretera. La vascularización arterial de la vejiga urinaria proviene principalmente de ramas de la arteria ilíaca interna, destacando las arterias vesicales superiores, derivadas del umbilical, y la arteria vesical inferior, con aportes adicionales de la pudenda interna y la rectal media, garantizando un flujo sanguíneo constante para su función de almacenamiento y vaciado. La vascularización venosa de la vejiga urinaria drena hacia el plexo venoso vesical, que se comunica con los plexos prostático en el hombre y útero-vaginal en la mujer, y finalmente desemboca en las venas ilíacas internas. Este sistema permite un drenaje amplio, pero también facilita la diseminación local de procesos inflamatorios o tumorales. La vejiga urinaria drena su linfa principalmente hacia los ganglios ilíacos externos, con contribuciones a los ilíacos internos y obturadores, y en menor medida hacia los sacros. Este patrón explica la ruta de diseminación linfática en infecciones y, sobre todo, en el carcinoma urotelial. La inervación de la vejiga urinaria depende de tres sistemas: el parasimpático, nervios pélvicos, que activa la contracción del detrusor para el vaciamiento; el simpático, plexo hipogástrico, que favorece el llenado al relajar el detrusor y contraer el esfínter interno; y el somático, nervio pudendo, que controla voluntariamente el esfínter externo, coordinando continencia y micción. La mucosa de la vejiga urinaria está formada por urotelio, epitelio de transición, y una lámina propia flexible que permite la distensión sin perder integridad. Presenta pliegues cuando la vejiga está vacía y se alisa al llenarse. Su función principal es proteger frente a la orina y mantener un sellado impermeable, siendo el sitio de origen del carcinoma urotelial. La mucosa de la vejiga urinaria cumple funciones esenciales: proteger el órgano de la orina mediante un urotelio impermeable, permitir la distensión sin pérdida de integridad gracias a su arquitectura flexible, y mantener un sellado eficaz que evita el reflujo y la filtración. Además, actúa como barrera inmunológica, y es el sitio donde se originan la mayoría de los carcinomas uroteliales. La capa muscular de la vejiga urinaria, formada por el músculo detrusor, está compuesta por fibras lisas dispuestas en capas longitudinal, circular y oblicua, lo que permite una contracción potente y uniforme durante la micción. Su función es expulsar la orina de manera coordinada bajo control parasimpático, mientras mantiene un tono basal durante el llenado sin aumentar la presión intravesical, garantizando continencia y vaciamiento eficiente. La fisiología de la micción consiste en la coordinación entre el llenado y el vaciamiento vesical. Durante el llenado, el sistema simpático mantiene el detrusor relajado y el esfínter interno contraído, mientras el pudendo controla el esfínter externo para asegurar continencia. Cuando el volumen alcanza el umbral, los mecanorreceptores activan el centro pontino de la micción, que estimula el parasimpático, produciendo contracción del detrusor y relajación de ambos esfínteres, permitiendo un vaciamiento eficiente y voluntario. La fase de llenado vesical se caracteriza por la relajación del detrusor, mediada por el sistema simpático, y la contracción del esfínter interno, mientras el esfínter externo mantiene la continencia bajo control somático. Durante este periodo, la vejiga aumenta su volumen sin elevar significativamente la presión intravesical. La influencia del sistema neurovegetativo durante el llenado vesical se basa en el predominio del simpático, que mantiene el detrusor relajado y el esfínter interno contraído, mientras el somático, pudendo, sostiene el tono del esfínter externo.
Esta acción coordinada permite que la vejiga aumente su volumen sin elevar la presión intravesical y preserve la continencia. Durante el llenado vesical, los esfínteres mantienen la continencia. El esfínter interno permanece contraído bajo control simpático para evitar el paso involuntario de orina, mientras el esfínter externo, controlado por el nervio pudendo, sostiene un tono voluntario que refuerza el cierre uretral y permite acumular volumen sin escapes. En la etapa final del llenado, la vejiga alcanza el umbral de sensación, momento en el que los mecanorreceptores detectan la distensión máxima y envían señales al centro pontino de la micción, generando una necesidad consciente y creciente de orinar, aunque la continencia aún se mantiene gracias al control simpático y somático. El sistema nervioso central coordina la micción integrando señales sensoriales y motoras. La corteza prefrontal y áreas superiores mantienen la continencia voluntaria, mientras el centro pontino de la micción organiza la secuencia de vaciamiento al activar el parasimpático e inhibir los esfínteres. Así, el SNC decide cuándo y cómo se produce la micción de manera consciente y coordinada. Durante la micción, los esfínteres se relajan de forma coordinada. El esfínter interno se abre por inhibición simpática y acción parasimpática, mientras el esfínter externo, bajo control del nervio pudendo, reduce su tono voluntario. Esta doble relajación permite el paso libre de la orina durante la contracción del detrusor. La fase de vaciamiento miccional ocurre cuando el parasimpático activa la contracción del detrusor y simultáneamente se produce la relajación del esfínter interno y externo, permitiendo un flujo continuo de orina hasta lograr el vaciamiento casi completo de la vejiga. Las enfermedades congénitas de la vejiga urinaria, excepto el reflujo urinario por falla en las válvulas. El reflujo vesicoureteral es una enfermedad en la que la orina retorna desde la vejiga hacia los uréteres y a veces hasta el riñón, debido a una incompetencia del mecanismo valvular ureterovesical. Esto favorece infecciones urinarias recurrentes, daño renal progresivo y, en casos severos, cicatrices que comprometen la función renal a largo plazo. El síndrome de Prawn-Belly se caracteriza por una tríada clásica: debilidad o ausencia de la musculatura abdominal, vejiga y uréteres marcadamente dilatados por obstrucción urinaria y criptorquidia en varones. Esta combinación produce abdomen flácido y distendido, infecciones urinarias recurrentes y riesgo de daño renal progresivo, siendo un trastorno congénito poco frecuente pero clínicamente significativo. La incontinencia urinaria tiene etiologías que pueden organizarse de superior a inferior, según el nivel funcional afectado. En el control central, lesiones cerebrales o medulares generan micción desinhibida o incoordinada. A nivel neurológico periférico, daños en nervios pélvicos o pudendos alteran la coordinación detrusor-esfínteres. En el músculo detrusor, la hiperactividad causa urgencia y la hipoactividad provoca vaciamiento incompleto con escapes por rebosamiento. En el cuello vesical y esfínter interno, la incompetencia funcional favorece incontinencia de esfuerzo. Finalmente, en la uretra y piso pélvico, la debilidad muscular o el daño anatómico permiten fugas ante aumentos de presión abdominal. Los divertículos vesicales son evaginaciones saculares de la pared de la vejiga que se comunican con la luz a través de un cuello estrecho. Pueden ser congénitos por debilidad estructural o adquiridos por aumento crónico de la presión intravesical, y suelen asociarse a infecciones, estasis urinaria y complicaciones obstructivas. Los divertículos vesicales congénitos se originan por una debilidad estructural del detrusor, suelen ser únicos, de pared completa y ubicarse cerca del meato ureteral. En cambio, los adquiridos resultan del aumento crónico de la presión intravesical por obstrucción infravesical, presentan pared delgada por herniación mucosa y con frecuencia son múltiples, asociados a estasis urinaria e infecciones. El cáncer de vejiga es relevante por su alta frecuencia y su tendencia a la recurrencia, lo que exige vigilancia continua. Se caracteriza por originarse en el urotelio, con lesiones que pueden ser superficiales o infiltrantes. Sus síntomas principales incluyen hematuria indolora, irritación miccional y, en casos avanzados, obstrucción o dolor. El pronóstico depende del grado y la profundidad de invasión. Los tumores superficiales suelen tener buen control pero recurren con frecuencia, mientras los infiltrantes conllevan mayor riesgo de metástasis y requieren tratamientos más agresivos. Desde la sospecha clínica, generalmente por hematuria indolora o síntomas irritativos persistentes, se inicia el estudio con urinoanálisis, citología urinaria y ecografía.
La confirmación diagnóstica se logra mediante cistoscopia con biopsia, seguida de TAC, para evaluar extensión. El tratamiento depende del estadio. Los tumores no invasores se manejan con RTU y terapias intravesicales como BCG, mientras los invasores requieren cistectomía, quimioterapia o manejo combinado, buscando controlar recurrencias y mejorar la supervivencia. La hematuria es un signo clave en el diagnóstico de enfermedades del aparato urinario porque indica sangrado en algún punto del tracto, desde riñones hasta uretra. Su presencia obliga a descartar causas potencialmente graves como cáncer de vejiga, litiasis, infecciones o lesiones glomerulares. Además, orienta la localización del problema según su forma de presentación y constituye un punto de partida esencial para decidir estudios de imagen, cistoscopía o evaluación nefrológica. El ultrasonido es fundamental en el manejo del cáncer de vejiga porque permite detectar masas, evaluar el engrosamiento parietal, estimar la invasión local y guiar el seguimiento tras el tratamiento, ofreciendo una herramienta rápida, accesible y no invasiva para la valoración inicial y el control evolutivo. El trauma de la vejiga presenta peculiaridades clínicas claras, suele asociarse a fracturas pélvicas, hematuria marcada y dolor hipogástrico, con riesgo de ruptura intraperitoneal o extraperitoneal, lo que lo convierte en una lesión potencialmente peligrosa por peritonitis, infección y sepsis. El diagnóstico se basa en cistografía con contraste, aunque el ultrasonido ayuda a detectar líquido libre y lesiones asociadas. Las complicaciones incluyen fístulas, estasis urinaria y daño renal. El pronóstico es bueno si se identifica y trata temprano, pero empeora cuando la ruptura pasa desapercibida.